man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Un claro concepto de la naturaleza dual de la conciencia del hombre debe ser la base de toda verdadera plegaria. La conciencia incluye una subconsciencia, así como una parte consciente. La parte infinitamente mayor de la conciencia yace bajo la esfera de la conciencia objetiva. El subconsciente es la parte más importante de la conciencia. Es la causa de la acción voluntaria. El subconsciente es lo que el hombre es. El consciente es lo que el hombre sabe. Yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. El consciente y el subconsciente son uno, pero el subconsciente es más grande que el consciente. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. El Padre dentro de mí, Él hace el trabajo. Yo, conciencia objetiva, por mí mismo no puedo hacer nada. El Padre, el subconsciente, Él hace el trabajo. El subconsciente es eso en lo cual todo es conocido, en lo cual todo es posible, en lo cual todo va, de lo cual todo viene, que pertenece a todos, al cual todos tienen acceso. Aquello de lo que somos conscientes está construido de aquello de lo que no somos conscientes. Nuestras asunciones subconscientes no solamente influencian nuestro comportamiento, sino que también conforman el patrón de nuestra existencia objetiva. Ellas solas tienen el poder de decir, hagamos al hombre, manifestación objetiva, a nuestra imagen y semejanza. Toda la creación está dormida dentro de la profundidad del hombre y es despertada a la existencia objetiva por sus asunciones subconscientes. Dentro de esa oscuridad que llamamos sueño, hay una conciencia que no duerme y está siempre vigilante, y mientras el cuerpo duerme, este ser que no duerme libera desde la casa del tesoro de la eternidad las asunciones subconscientes del hombre. La plegaria es la llave que abre el almacén infinito. Pruébame ahora por medio de esto, dijo el Señor de las huestes, si no te abriré las ventanas del cielo y derramaré tanta bendición sobre ti que no habrá espacio suficiente para recibirla. La plegaria modifica o cambia completamente nuestras asunciones subconscientes, y un cambio de asunción es un cambio de expresión. La mente consciente razona inductivamente por observación, experiencia y educación. Por eso encuentra difícil creer lo que los 5 sentidos y la razón inductiva niegan. El subconsciente razona deductivamente y nunca se interesa por la verdad o falsedad de la premisa, sino que procede sobre la asunción de la exactitud de la premisa y materializa resultados que son consistentes con la premisa. Esta distinción debe ser vista claramente por todos quienes quisieran dominar el arte de orar. No se puede obtener una verdadera comprensión de la ciencia de la plegaria hasta que sean entendidas las leyes que gobiernan la naturaleza dual de la conciencia y se den cuenta de la importancia del subconsciente. La plegaria, el arte de creer lo que los sentidos niegan, trata casi completamente con el subconsciente. A través de la plegaria, el subconsciente es puesto en la aceptación del deseo cumplido y razonando deductivamente, lógicamente, lo despliega a su legítimo fin. Mucho más grande es Él que está en ti que el que está en el mundo. La mente subjetiva es la conciencia difusa que anima el mundo. Es el espíritu que da vida. En toda sustancia hay una única alma, la mente subjetiva. A través de toda la creación corre esta inquebrantablemente subjetiva. Pensamiento y sentimiento fundidos en creencias
imprimen modificaciones en ella, la cargan con una misión la cual fielmente ejecuta. La mente consciente origina premisas. La mente subjetiva las desarrolla en sus términos lógicos. Si la mente subjetiva no fuera tan limitada en su iniciativo poder de razonamiento, el hombre objetivo no podría ser tomado como responsable de sus acciones en el mundo. El hombre transmite ideas al subconsciente a través de sus sentimientos. El subconsciente transmite ideas de mente a mente a través de telepatía. Tus convicciones no expresadas sobre otros son transmitidas hacia ellos sin su conocimiento consciente o consentimiento, y si son subconscientemente aceptadas por ellos, influenciarán su comportamiento. Las únicas ideas que ellos subconscientemente rechazan son tus ideas sobre ellos que no podrían desear que fueran verdad para nadie. Todo lo que puedan desear para los demás puede ser creído por ellos, y por la ley de la creencia que gobierna el razonamiento subjetivo, ellos están obligados a aceptarlo subjetivamente, y por tanto, a expresarlo objetivamente en correspondencia. La mente subjetiva es completamente controlada por su gestión. Las ideas son sugeridas mejor cuando la mente objetiva es parcialmente subjetiva, esto es, cuando los sentidos objetivos son disminuidos o mantenidos en suspensión. Este estado parcialmente subjetivo puede ser mejor descrito como ensueño controlado, en cuyo curso la mente está pasiva, pero es capaz de funcionar con asimilación. Es una concentración de la atención. En tu mente no debe haber conflicto cuando estás orando. Vuélvete de lo que es a lo que debe ser. Asume el ánimo del deseo cumplido y por la ley universal de la reversibilidad realizarás tu deseo. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Juan capítulo 17, versículo 10. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Todo es tuyo. No salgas a buscar aquello que eres. Aprópialo, clámalo, asúmelo. Todo depende de tu concepto de ti mismo. Aquello que no clamas como verdadero de ti mismo no puede realizarse por ti. La promesa es: a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo capítulo 25, versículo 29. Lucas capítulo 8, versículo 18. Sostiene firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buena reputación, porque lo amable y lo bueno es esencial en tu vida si ha de valer la pena. Asúmelo. Haces esto al imaginar que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. Como el hombre piensa en su corazón,
así es Él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Aquíétate y sabe que eres aquello que deseas ser y nunca tendrás que buscarlo. A pesar de tu apariencia de libertad de acción, tú obedeces, como todo lo demás, a la ley de asunción. Lo que sea que pienses de la cuestión del libre albedrío, la verdad es que tus experiencias a lo largo de tu vida son determinadas por tus asunciones, ya sea consciente o inconsciente. Una asunción construye un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí misma. El hombre cree que el futuro es el desarrollo natural del pasado, pero la ley de asunción demuestra claramente que este no es el caso. Tu asunción te pone a ti psicológicamente en donde no estás físicamente. Luego tus sentidos te vuelven a traer desde donde estabas psicológicamente a donde estás físicamente. Son estos movimientos psicológicos hacia adelante los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La precognición penetra todas las escrituras del mundo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y yo los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y yo les he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan, capítulo 14, versículos 2, 3 y 29. El yo, en estos versículos, es tu imaginación, que va al futuro, a una de las muchas moradas. La morada es el estado deseado. Contar un evento antes de que suceda físicamente es simplemente sentirte a ti mismo en el estado deseado hasta que tome el tono de la realidad. Tú vas y preparas un lugar para ti al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido. Luego, tú te aceleras desde este estado del deseo cumplido, donde no has estado físicamente, hacia donde estabas físicamente hace un momento atrás. Luego, con un movimiento hacia adelante irresistible, te mueves hacia adelante a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo, que donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás en la carne también. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Ensueño controlado. Todo el mundo es susceptible a las mismas leyes psicológicas que gobiernan al sujeto hipnótico común. Él es susceptible al control por sugestión. En hipnosis, los sentidos objetivos están parcial o totalmente suspendidos. Sin embargo,
no importa cuán profundamente los sentidos objetivos están cerrados en hipnosis. Las facultades subjetivas están alerta y el sujeto reconoce todo lo que ocurre a su alrededor. La actividad y el poder de la mente subjetiva son proporcionales al sueño de la mente objetiva. Las sugestiones que parecen carentes de poder cuando son presentadas directamente a la conciencia objetiva son altamente eficaces cuando el sujeto está en estado hipnótico. El estado hipnótico es simplemente ser objetivamente inconsciente. En hipnotismo, la mente consciente es puesta a dormir y los poderes subconscientes son expuestos para ser directamente accedidos por sugestión. Es fácil ver de esto, siempre que se acepte la verdad de la sugestión mental, que cualquiera que objetivamente no esté consciente de ti, está en un profundo estado hipnótico en relación a ti. Por eso, no maldigas al monarca, ni en tu pensamiento, y no maldigas al rico en tu recámara, porque un ave de los cielos llevará el rumor, y un ser alado hará conocer el asunto. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 20. Lo que tú sinceramente crees verdad de otro, eso despiertas dentro de él. Nadie necesita ser puesto en trance a la manera ordinaria para ser ayudado. Si el sujeto no está conscientemente avisado de la sugestión y si la sugestión es dada con convicción y aceptada confiadamente por el operador como verdadera, entonces tiene el contexto ideal para una plegaria exitosa. Representa mentalmente al sujeto como si ya hubiera hecho lo que deseas que haga. Mentalmente háblale y felicítale por haber hecho lo que quieres que haga. Mentalmente obsérvalo en el estado que quieres que obtenga. Dentro del círculo de su acción, cada palabra hablada subjetivamente despierta objetivamente lo que afirman. La incredulidad de parte del sujeto no es una traba cuando tú estás en control de la ensoñación. Una firme afirmación de tu parte, mientras estás en un estado parcialmente subjetivo, despiertan lo que afirman. Autoconfianza de tu parte y la completa creencia en la verdad de tu aserción mental son todo lo que se necesita para producir resultados. Visualiza el sujeto e imagina que oyes su voz. Esto establece contacto con su mente subjetiva. Entonces imagina que te está diciendo lo que tú quieres oír. Si quieres mandarle palabras de salud y riqueza, entonces imagina que él te está diciendo: nunca me he sentido mejor y nunca he tenido tanto. Y mentalmente cuéntale de tu dicha de ser testigo de su buena fortuna. Imagina que ves y escuchas su dicha. Una conversación mental con la imagen subjetiva de otro debe ser de tal manera que no exprese la menor duda sobre la verdad de lo que escuchas y dices. Si tienes la mínima idea de que no crees lo que has imaginado que has escuchado o visto, el sujeto no lo cumplirá, pues tu mente subjetiva transmitirá solo tus ideas fijas. Solo las ideas fijas pueden despertar su correspondiente vibracional en aquellos a los que se dirigen. En el ensueño controlado, las ideas deben ser sugeridas con el máximo cuidado. Si no controlas tu imaginación en el ensueño, tu imaginación te controlará a ti. Lo que sea que sugieras con confianza es ley para la mente subjetiva. Está en la obligación de manifestar aquello que mentalmente afirmas. El sujeto no solamente ejecuta el estado afirmado, sino que lo hace como si la decisión hubiera venido de sí mismo, o la idea hubiera sido originada por él. El control del subconsciente es el dominio sobre todo. Cada estado obedece al control de la propia mente. El control del subconsciente se logra a través del control de tus creencias, el que a su vez es el factor todopoderoso en la producción de estados visibles. Imaginación y fe son los secretos de la creación.
La oración. La oración, tanto como el sueño, es también una entrada hacia el subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre en secreto, y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente durante la oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento que se logra justo antes de que nos quedamos dormidos. La oración no es tanto acerca de lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. La única condición requerida es que creas que las oraciones ya se realizaron. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que sería tuyo, si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces, debes ceder al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única y sola realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia y son reales como objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer aquello que los sentidos niegan y usualmente acepta o rechaza solamente basado en apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a contar con la evidencia de los sentidos, es necesario ignorarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que ellos niegan. Cuando sea que estés en el estado mental, me gustaría, pero no puedo, más intentas y menos consigues obtener el deseo. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que estás consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar esta sugerencia son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no de forzar al deseo. Cuando sea que tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, sentir será lo que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Cuando se intenta fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para ceder exitosamente al deseo, como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es en una cama, acuéstate sobre tu espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, tengo sueño, tengo mucho, mucho sueño. Y dentro de un corto tiempo después te envuelve un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud, relajación general y una pérdida de todo deseo de moverte. Sientes un descanso placentero, cómodo, y no te inclinas a alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo se alcanza, imagina que has realizado tu deseo. No cómo fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Imagina en forma de imágenes
lo que deseas lograr en la vida, entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos de habla, los cuales se pueden oír en el estado pasivo de oración como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que podrías necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas un ayudante que te lo dé. Declara tus deseos una realidad imaginándolos y sintiéndolos como ya cumplidos. Cuando el final se acepta, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fracaso, porque la aceptación del final consigue los medios para ese final. Cuando emerges desde el momento de la oración, es como que te mostraran el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraran cómo se logró aquel final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, sin importar cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final se ha definido perfectamente. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Los hombres declaran que un verdadero juicio debe ser conforme a la realidad externa a la cual se relaciona. Esto significa que si yo, estando en prisión, me sugiero a mí mismo que soy libre y tengo éxito en creer que soy libre, será verdad que yo creo en mi libertad, pero no significa que yo soy libre porque sería víctima de una ilusión. Pero por mis propias experiencias, he llegado a creer en tantas cosas extrañas que veo muy pocas razones para dudar de la verdad de las cosas que van más allá de mi experiencia. Las antiguas enseñanzas nos advirtieron que no juzguemos por las apariencias, porque, como dijeron, la verdad no tiene que amoldarse a la realidad externa a la que está relacionada. Ellos declararon que damos falso testimonio si imaginamos el mal en contra de otro, que no importa qué tan reales parezcan ser nuestras creencias, ni cómo verdaderamente se amolda a la realidad externa a la que se relaciona. Si no hace libre al individuo por el cual sostenemos esta creencia, no es verdadera, y por lo tanto es un juicio falso. Somos llamados a negar la evidencia de nuestros sentidos e imaginar como verdad de nuestro prójimo aquello que lo haga libre. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Para conocer la verdad de nuestro prójimo, debemos asumir que él ya es aquello que desea ser. Cualquier concepto que mantengamos de otro que no sea su deseo cumplido, no lo hará libre, y por lo tanto no puede ser la verdad. En lugar de aprender mis artes en la escuela, donde asistir a cursos y seminarios es considerado un sustituto para el conocimiento autoadquirido, mis estudios estuvieron dedicados casi exclusivamente al poder de la imaginación. Yo pasé horas imaginando ser otro del que mi razón y mis sentidos dictaban, hasta que los estados imaginarios eran tan vívidos como la realidad, tan vívidos que hasta los transeúntes se convertían en parte de mi imaginación y actuaba como si yo los tuviera ahí. Por el poder de mi imaginación, mi fantasía los dirigía
y les dictaba su comportamiento y las conversaciones que tenían entre ellos mientras yo me identificaba con mi estado imaginado. La imaginación del hombre es el hombre mismo, y el mundo como la imaginación lo ve es el mundo real. Pero es nuestro deber imaginar todo lo que es bueno y honorable. Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. En meditación, cuando el cerebro se ilumina, encuentro mi imaginación dotada con poder magnético para atraer hacia mí lo que sea que yo desee. El deseo es el poder que la imaginación utiliza para modelar la vida respecto a mí, como yo la modelo en mi interior. Yo primero deseo ver a cierta persona o escena, y luego veo como si estuviera viendo aquello que quiero ver, y el estado imaginario se hace objetivamente real. Yo deseo escuchar, y entonces escucho como si estuviera oyendo. Y la voz imaginada me dice aquello que yo le dicto como si hubiera iniciado el mensaje. Yo podría darte muchos ejemplos para probar mis argumentos, para probar que estos estados imaginados sí se convierten en realidades físicas, pero sé que mis ejemplos despertarán una incredulidad natural en todos aquellos que no han vivido algo parecido o que no están inclinados hacia mis argumentos. Aún así, la experiencia me ha convencido de la verdad de esta afirmación. Él llama las cosas que no existen como si existieran. Romanos capítulo 4, versículo 17. Porque yo, en intensa meditación, llamé a las cosas que no se ven como si existieran, y lo invisible no solo se hizo visible, sino que eventualmente se convirtieron en realidades físicas. Con este método, primero desear y luego imaginar que estamos experimentando aquello que deseamos experimentar, podemos moldear el futuro en armonía con nuestro deseo. Pero sigamos el consejo que nos dio el profeta y pensemos solo en aquello que es bueno y honorable, porque la imaginación nos espera indiferentemente y tan prontamente cuando nuestra naturaleza es mala como cuando es buena. De nosotros brota el bien y el mal. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Atención. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago, capítulo 1, versículo 8. La atención es forzada en proporción a la estrechez de su enfoque, es decir, cuando está obsesionada con una simple idea o sensación. Está estabilizada y poderosamente enfocada por un ajuste tal de la mente que solo te permite ver una sola cosa, ya que tú enfocas tu atención y aumentas su poder al restringirla. El deseo que se realiza a sí mismo siempre es un deseo en el cual la atención está exclusivamente concentrada, ya que una idea es dotada con poder solo en proporción al grado de atención fijada en ella.
La observación concentrada es la actitud atenta dirigida desde algún fin específico. La actitud atenta involucra selección, ya que cuando prestas atención, significa que has decidido enfocar tu atención en un objeto o estado en vez de en otro. Por lo tanto, cuando sabes lo que quieres, debes deliberadamente enfocar tu atención en el sentimiento de tu deseo cumplido hasta que ese sentimiento llene tu mente y empuje todas las otras ideas afuera de tu conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interna. La observación concentrada de una cosa expulsa hacia afuera todas las otras cosas y causas para que desaparezcan. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido, sin permitir ninguna distracción. Todo progreso depende del incremento de la atención. Las ideas que te incitan a actuar son aquellas que dominan tu conciencia, aquellas que poseen tu atención. La idea que excluye todas las otras del campo de tu atención dispara en la acción. Esta sola cosa hago, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás. Yo marcho hacia la meta. Aproximadamente Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Esto se refiere a ti, esta única cosa que puedes hacer, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás. Tú puedes marchar hacia la meta de llenar tu mente con el sentimiento del deseo cumplido. Para el hombre no iluminado, esto parecerá ser todo una fantasía. Aún así, todo progreso viene de aquellos que no toman lo visiblemente aceptado, ni aceptan el mundo como es. Como lo que ya establecí anteriormente, si puedes imaginar lo que te plazca y si las formas de tus pensamientos son tan vívidas como las formas de la naturaleza, tú eres, por virtud del poder de tu imaginación, amo de tu destino. Tu imaginación es tu mismo ser, y el mundo como tu imaginación lo ve es el mundo real. Cuando te comprometes a dominar los movimientos de tu atención, lo que debe lograrse a fin de poder alterar con éxito el curso de los eventos observados es, en ese momento, en que te darás cuenta qué pequeño control has ejercitado sobre tu imaginación y cuánto es dominada por las impresiones sensoriales y cómo es llevada por la marea de humores inútiles. Para ayudar a dominar el control de tu atención, practica este ejercicio. Noche tras noche, antes de que caigas en el sueño, haz el esfuerzo de sostener tu atención en las actividades del día en orden reverso. Enfoca tu atención en la última cosa que hiciste. Eso sería recostarse en la cama y luego retrocede hacia atrás en el tiempo viendo todos los acontecimientos hasta que llegues al primer evento del día, salir de la cama. Este no es un ejercicio fácil, pero así como ciertos ejercicios ayudan a desarrollar ciertos músculos, esto ayudará en gran manera a desarrollar el músculo de tu atención. Tu atención debe ser desarrollada, controlada y concentrada para que puedas cambiar el concepto de ti mismo con éxito y por lo tanto cambiar tu futuro. La imaginación es capaz de hacer todo, pero solo acorde a la dirección interna de tu atención. Si persistes, noche tras noche, tarde o temprano, despertarás en ti un centro de poder y te harás consciente de tu gran ser, el verdadero tú. La atención se desarrolla por repetición de ejercicio o hábito. A través del hábito, las acciones se facilitan y así, en el transcurso del tiempo, da lugar a una habilidad o facultad que luego podrá utilizarse para usos importantes. Cuando obtienes control de la dirección interna de tu atención, ya no estarás parado en aguas poco profundas, sino que te lanzarás a la profundidad de la vida.
caminarás en la asunción del deseo cumplido, en un cimiento más sólido que la tierra misma. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. La oración. La oración, tanto como el sueño, es también una entrada hacia el subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora al Padre en secreto, y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente durante la oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento que se logra justo antes de que nos quedamos dormidos. La oración no es tanto acerca de lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. La única condición requerida es que creas que las oraciones ya se realizaron. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que sería tuyo, si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces, debes ceder al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única y sola realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia y son reales como objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, porque los sentimientos son las causas de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer aquello que los sentidos niegan y usualmente acepta o rechaza solamente basado en apariencias de los sentidos. Debido a esta tendencia a contar con la evidencia de los sentidos, es necesario ignorarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que ellos niegan. Cuando sea que estés en el estado mental, me gustaría, pero no puedo, más intentas y menos consigues obtener el deseo. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que estás consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar esta sugerencia son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no de forzar al deseo. Cuando sea que tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, sentir será lo que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Cuando se intenta fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para ceder exitosamente al deseo, como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede al sueño.
En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir tus ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es en una cama, acuéstate sobre tu espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente, tengo sueño, tengo mucho sueño. Y dentro de un corto tiempo después te envuelve un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud, relajación general y una pérdida de todo deseo de moverte. Sientes un descanso placentero, cómodo y no te inclinas a alterar tu posición, aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo. Cuando este estado pasivo se alcanza, imagina que has realizado tu deseo. No cómo fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Imagina en forma de imágenes lo que deseas lograr en la vida, entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos de habla, los cuales se pueden oír en el estado pasivo de oración como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que podrías necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas un ayudante que te lo dé. Declara tus deseos una realidad imaginándolos y sintiéndolos como ya cumplidos. Cuando el final se acepta, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fracaso, porque la aceptación del final consigue los medios para ese final. Cuando emerges desde el momento de la oración, es como que te mostraran el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostraran cómo se logró aquel final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, sin importar cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final se ha definido perfectamente. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification person. Habiendo descubierto que Dios es nuestra conciencia de ser y que esta realidad no condicionada, inmutable, el yo soy, es el único creador, veamos por qué la Biblia habla de una Trinidad como creadora del mundo. En el verso 26 del primer capítulo del Génesis se afirma: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Las iglesias se refieren a esta pluralidad de dioses como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jamás han intentado explicar lo que quieren decir con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque no saben nada acerca de este misterio. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los tres aspectos o condiciones de la conciencia de ser no condicionada llamada Dios. La conciencia de ser precede a la conciencia de ser algo. Esa conciencia no condicionada que precede a todos los estados de conciencia es Dios,
yo soy. Los tres aspectos condicionados o divisiones de sí misma pueden explicarse mejor de esta manera. La actitud receptiva de la mente es ese aspecto que recibe impresiones y por lo tanto puede compararse al útero o a la madre. Aquello que hace la impresión es el aspecto masculino o que presiona y por lo tanto es conocido como el padre. La impresión con el tiempo se convierte en una expresión, la cual es siempre la imagen y semejanza de la impresión. Por lo tanto, se dice que este aspecto materializado es el Hijo, que da fe de su Padre-Madre. La comprensión de este misterio de la Trinidad permite a la persona que lo comprende transformar por completo su mundo y crearlo a su propio gusto. He aquí una aplicación práctica de este misterio. Siéntate en silencio y decide qué es lo que más te gustaría expresar o poseer. Cuando lo hayas decidido, cierra los ojos y aleja tu atención completamente de aquello que negaría la realización de la cosa deseada. A continuación, adopta una actitud mental receptiva y juega al juego de suponer, imaginando cómo te sentirías si realizaras tu deseo ahora. Empieza por escuchar como si el espacio te estuviera hablando y diciéndote que ahora eres aquello que deseas ser. Esta actitud receptiva es el estado de conciencia que debes adoptar para que se pueda realizar una impresión. Cuando hayas alcanzado este estado de ánimo flexible e impresionable, entonces empieza a grabar en ti el hecho de que eres eso que deseas ser, afirmando y sintiendo que ahora estás expresando y poseyendo aquello que habías decidido ser y tener. Continúa con esta actitud hasta que se realice la impresión. Cuando contemplas ser y poseer aquello que has decidido ser y tener, notarás que, con cada inhalación de tu respiración, una emoción alegre recorre todo tu ser. Esta emoción aumenta en intensidad cuando sientes cada vez más la alegría de ser aquello que estás afirmando ser. Luego, en una última inhalación profunda, todo tu ser explosionará con la alegría de la realización y sabrás, por tu sentimiento, que estás fecundado por Dios el Padre. En cuanto la impresión esté hecha, abre los ojos y regresa al mundo que unos instantes antes dejaste fuera. En esta actitud receptiva, mientras contemplabas ser aquello que deseabas ser, en realidad estabas realizando el acto espiritual de la generación. Así que ahora puedes volver de esa meditación silenciosa como un ser preñado que lleva en su vientre un hijo o una impresión que ha sido concebido inmaculadamente sin la ayuda del hombre. La duda es la única fuerza capaz de molestar a la semilla o la impresión. Para evitar perder un bebé tan maravilloso, mantén el secreto durante el lapso de tiempo que tardará la impresión en convertirse en una expresión. No le hables a nadie de tu romance espiritual. Encierra tu secreto dentro de ti, con alegría, feliz y seguro de que algún día darás a luz al hijo de tu amante expresando y poseyendo la naturaleza de tu impresión. Entonces comprenderás el misterio. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Sabrás que la pluralidad de dioses al que se hacía referencia son los tres aspectos de tu propia conciencia y que tú eres la Trinidad, que se encuentran en un cónclave espiritual para crear un mundo a imagen y semejanza de aquello que eres consciente de ser. Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, they're persons,
But you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified. And we have taken the personification personally. Es sólo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más estables, las manifestaciones de altos y más altos conceptos. Y por manifestaciones nos referimos a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, es la primera y única causa substancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, continuaríamos con que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa externa de sí misma. Es decir, si la primera causa substancia es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa substancia, siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma o variación más alta o más baja de la misma cosa. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser la única substancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones y aún también objetos materiales es realmente solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. Por lo tanto, debes cambiar de tu apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia, si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. En medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. La diferencia no consiste en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa-sustancia, es decir, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad desmotivada, por esto me refiero a que no tiene motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente, y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees real y a lo que das consentimiento de ser verdadero. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, pero diferentes organizaciones de la misma mente, de la misma manera en que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, difiere no en la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón no ha parado de girar. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas, que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la substancia es desmagnetizada, pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la substancia es un imán. El magnetismo no es generado, es exhibido. Salud, riquezas, belleza y genio no son creados, son solo manifestados por la organización de tu mente.
es decir, por tu concepto de ti mismo, y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como cierto. A lo que tú concedes, solo puede ser descubierto por una observación no crítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y donde vivas psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo visible externo. La importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la substancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. Everyone comes up in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, Salieron y subieron a la barca, y esa noche no pescaron nada. Juan 21:3. Él les dijo: Echad mi red al lado derecho de la barca, y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Juan 21:6. Pescar. Está escrito que los discípulos estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Entonces apareció Jesús en escena y les dijo que echaran sus redes otra vez, pero que esta vez las echaran al lado derecho. Pedro obedeció a la voz de Jesús y echó sus redes una vez más al agua, ahí donde unos minutos antes no había habido ningún pez en el agua. Las redes casi se rompieron por la cantidad de peces cogidos. El ser humano, pescando durante la noche de la ignorancia humana, intenta realizar sus deseos mediante el esfuerzo y la lucha, y al final descubre que su búsqueda ha sido infructuosa. Cuando descubra que su conciencia de ser es Cristo Jesús, obedecerá a su voz y dejará que dirija su pesca. Echará el anzuelo al lado derecho, aplicará la ley de la forma correcta y buscará en su conciencia aquello que desea. Al encontrarlo allí, sabrá que se multiplicará en el mundo de la forma. Las personas que han tenido el gusto de pescar saben lo emocionante que es sentir al pez en el anzuelo. La mordida del pez va seguida de su juego y después de ese juego se saca al pez del agua. Algo parecido ocurre en la conciencia del hombre cuando pesca en busca de las manifestaciones de la vida. Los pescadores saben que si quieren pescar un pez grande, deben hacerlo en aguas profundas. Si quieren obtener mucho de la vida, debes dejar atrás las aguas superficiales, con sus numerosos arrecifes y barreras, y lanzarte a las azules aguas profundas donde juegan los grandes. Para atrapar las grandes manifestaciones de la vida, debes entrar en estados de conciencia más profundos y más libres. Las grandes expresiones de la vida viven únicamente en esas profundidades. Esta es una fórmula sencilla para tener una pesca exitosa. Primero, decide qué es lo que quieres expresar o poseer. Esto es esencial. Debes saber claramente lo que quieres de la vida para poder pescarlo. Después de tomar tu decisión, aléjate del mundo de los sentidos, retira tu atención del problema y ponla en el mero hecho de existir, repitiendo en silencio pero con sentimiento: yo soy. Cuando alejes tu atención del mundo que te rodea y la colocas en el yo soy, de manera que te pierdas en el sentimiento de simplemente existir, te encontrarás deslizando el ancla que te ataba a las superficialidades de tu problema y sin ningún esfuerzo descubrirás que estás avanzando hacia las profundidades.
La sensación que acompaña a este acto es una sensación de expansión. Sentirás que te elevas y te expandes, como si realmente estuvieras creciendo. No temas a esta experiencia de flotar y crecer, porque no vas a perder nada, excepto tus limitaciones. Pero tus limitaciones van a desaparecer cuando te alejes de ellas, porque solo viven en tu conciencia. En esta conciencia profunda y expandida sentirás que eres una poderosa fuerza pulsante, tan profunda y rítmica como el mar. Esta sensación de expansión es la señal de que ahora estás en las profundas aguas azules, donde nadan los peces grandes. Imagina que el pez que decides pescar es la salud y la libertad. Empiezas a pescar en estas profundidades informes y pulsantes de ti en busca de esas cualidades o estados de conciencia, y lo haces sintiendo: yo soy una persona sana. Yo soy libre. Continúas afirmando y sintiendo que estás sano y eres libre hasta que la convicción de que eres eso te posee. Cuando la convicción nazca dentro de ti, de manera que todas las dudas desaparezcan y sepas y sientas que te has liberado de las limitaciones del pasado, sabrás que has atrapado esos peces. La alegría que recorre todo tu ser al sentir que eres aquello que deseas ser es igual a la emoción del pescador cuando atrapa a sus peces. A continuación, viene el juego del pez. Esto se consigue regresando al mundo de los sentidos. Cuando abres los ojos al mundo que te rodea, la convicción y la conciencia de que estás sano y eres libre deberían estar tan instaladas en tu interior que todo tu ser se emocione con la expectación. Luego, mientras recorres el necesario lapso de tiempo que tornarán las cosas sentidas en encarnarse, sentirás una emoción secreta, porque sabes que dentro de poco tendrás eso que ninguna persona puede ver, pero que tú sientes y sabes que eres. En un instante, cuando no estés pensando, mientras caminas fielmente con esta conciencia, empezarás a expresar y a poseer eso que eres conscientemente de ser y poseer, experimentando con los pescadores la dicha de pescar al gran pez. Ahora, sal a pescar las manifestaciones de la vida, echando tus redes en el lado correcto.